presentar una de sus primeras presentaciones de este nuevo libro. Imagino que, aunque me has dicho que no muchos, algún lector de confianza ya ha leído tu libro, tu nuevo libro. ¿Se han cumplido tus deseos y tus miedos con lo que te han contado de lo que has leído? Pues se ha expandido, ¿no? Se me ha quedado muy grabada un comentario, más que un feedback, un comentario de otro escritor, ¿no? Que dice que esto es como los abrazos no dados, ¿no? Y no lo había pensado así, pero sí que son los abrazos no dados a las personas que no están, ¿no? Y me ha parecido súper bonita esa interpretación, ¿no? Miedo, pues no sé si tengo... Ya se me ha pasado el primer mes que ya acaba de pasar, estaba aterrada pensando si se iba a entender lo que he querido hacer, si lo estaba haciendo bien, si simplemente estaba en mi cabeza lo que he hecho. Gracias a una amiga que todavía no lo ha leído, me dijo, acuérdate de por qué lo has escrito. Y ya está. Bueno, esto que he explicado va a cobrar más sentido cuando entremos un poquito más en materia y expliquemos cuando me quite el abrigo un poquito mejor qué vais a encontrar en este libro. Por si alguien no conoce a Rosario, yo voy a hacer una presentación en base a lo que Rosario cuenta de sí misma en su página web, en donde tiene el buen gusto de hablar en primera persona y de no escribir un currículum vitae, que es lo que solemos hacer los escritores, sino contarnos cosas de ella misma y como ella se presenta, pues yo quiero presentarosla a vosotros. Ella nació en Córdoba en 1978 y dedicó su infancia exclusivamente a dibujar, leer y ver películas. ¡Qué maravilla! Cine de barrio. Viene de Bellas Artes y ha trabajado de un montón de cosas de las industrias culturales y de las que no son culturales, y ha vivido pues en Córdoba, en Sevilla, en Granada, en Montpellier, en Barcelona, en Londres, en Madrid, y sigue manteniendo su acento andaluz. Como podemos observar. Que no me queda claro si es de Córdoba o de Sevilla, no es de Córdoba, vale. Y nos dice que su ascensor social tiene unas escalinatas interminables y que en su piso la pared sigue pintada de gotelé y las sartenes se ponen una encima de otra en un mueble bajo. Sí, el sofá está pegado a la pared con gotelé y las sartenes una encima de otra. Eso lo explica todo. Yo veo aquí dos énfasis. Uno, que es una escritora que viene de clase trabajadora y permanece en ella. Pero esto es bonito que lo reivindique en su propia biografía, dado que también podría tirarse mucho el rollo porque es una escritora que está yendo fenomenal, la han traducido un montón de idiomas importantes y dando un premio muy chulo, cuyo nombre no voy a decir porque tampoco lo dices tú en tu presentación. Dices que tu trabajo artístico tiene la marca de lo efímero y lo escatológico, de lo que no podrá ser reciclado ni restaurado. ¿Cómo encaja eso con los libros y con los lectores que empiezas a tener? Pues, por ejemplo, este libro está lleno de pelo, ¿no? Que creo que es una cosa muy efímera y escatológica también si no la encontramos en el desagüe, ¿no? En el de la ducha, ¿no? Por eso creo que la literatura que yo hago viene un poco del cuerpo, ¿no? De todo lo que expulsamos y creo que escribir de hecho es una cosa muy corporal porque yo cuando estoy escribiendo me río, sudo, lloro si hace falta, siento que hago ejercicio, tengo un reloj de esos que te dice las pulsaciones y veo como que me ha quedado bien un párrafo cuando eso está a tope. Bien, entonces el tema quizá de los relatos, pero no tanto la literatura, que me da a mí que va a ser más perdurable que efímera. Bueno, nos ahorramos la lista de libros que ya he publicado, que son unos cuantos que están en internet y son maravillosos. Vamos a lo último que te está pasando. Nos has contado que estás presentando todavía traducciones del libro
anterior, la educación física, y que eso te tiene también un poco, digamos, que tienes que dividir un poco tu atención con este libro, con el anterior. ¿Ha cambiado un poco la ecuación después del éxito que tuvo el anterior libro, con tu escritura, con tu... A ver, yo intento no repetirme nunca. El primer libro no se parece al segundo, ni el segundo a la educación física, ni este tampoco a la educación física, ¿no? Yo espero además que la gente que le gustó el libro anterior o el anterior no espere encontrar lo mismo, porque no va a encontrar lo mismo. Yo creo que vamos cambiando, que soy una persona diferente de la que era el año pasado, por millones de cosas, ¿no? Porque, por lo que ocurre ahí y por lo que no ocurre también, porque la vida está llena de bifurcaciones y... Se me ha olvidado la pregunta ya. No pasa nada. Es que me pongo muy nerviosa con estas cosas. Pero eso es bonito, que te pongas muy nerviosa. Que eso quiere decir O sea, que que no te me ha importamos cambiado. un poquito. No, y que no ha cambiado tanto. Ya recuerdo por dónde iba. No me ha cambiado tanto la vida, si me pongo muy nerviosa, efectivamente. Y porque en realidad yo siento todavía que estoy aprendiendo a escribir, ¿no? Nunca había escrito un libro de relatos, por ejemplo, ¿no? Y como no sabía cómo hacerlo, pues he hecho lo que me ha dado la gana. Genial. Bueno, Cortarse el cabello es un libro de relatos. Y no vamos a entrar en la discusión de género, pero ciertamente es algo más que un libro de relatos independiente. Es un libro que incorpora en la parte final un epílogo donde explicas bastante bien cómo está tramado, cómo está conectado, para que sea algo bastante más cohesionado que un libro de relatos. Pero claro, lo cuentas en el epílogo. Entonces no sé si quieres adelantar a esta gente que ha venido a verte algo de lo que dices ahí, o crees que es mejor que se descubra cuando lo vas leyendo. A ver, sí que puedo decir que la idea de hacer ese epílogo es que cuando acabes el libro te entren ganas de leerlo de nuevo, porque dices, un momento, a ver qué es lo que acabo de leer, porque tal vez me he perdido algo, ¿no? Aunque es un libro de relatos, yo siento que he escrito una novela, porque está todo bastante bien conectado, ¿no? A través de la fantasía y de los pequeños tintes autobiográficos. Me ha salido así, ha sido bastante orgánico el cómo se iban hilando unas cosas con otras, y ha sido cuando he releído todo y he hecho el orden, que lo tenía bastante claro, el por qué tenía que ser algo así, tan específico para esto. O sea, sí que me han sobrado a lo mejor 3 relatos que no he metido, ¿no? Porque no me causaban el efecto que causaban los otros. Y incluso me he permitido lujo, ¿no? Como partir el libro en 2 y a la mitad meter un poema en prosa. O sea que no es un libro de relato al uso. Si os fijáis también, tampoco es breve, no es un libro breve. Los libros de relato últimamente son muy cortitos, ¿no? Porque para mí era un libro especial e importante, y creo que es el libro que más he defendido en toda mi vida. Siempre, pues en la educación física es verdad que no tenía que defender nada porque venía avalado con un premio. El anterior yo me lo pasé súper bien, me gustaba muchísimo, me gusta muchísimo todavía La Muela, pero este libro es súper especial para mí. Has hablado de que te gusta experimentar, y pienso que a veces cuando se hace crítica sobre un libro se habla de cómo se compone, pero yo creo que la trama de los relatos es muy interesante. No la desvelaríamos para no estropearos la lectura, pero tampoco deberíamos desvelar los resortes a través de los cuales Rosario ha tejido este libro, porque creo que es uno de los placeres que vais a encontrar leyéndolos, viendo cómo se conectan, porque es sutil y no es algo que yo haya visto en otras ocasiones. Sobre todo cómo se transfieren personajes distintos, elementos que de algún modo los conforman como uno solo, ¿no? Vamos a entrar a hablar un poquito de lo que sigue siendo lo común. Concretamente, vamos a empezar yo te voy lanzando y tú me dices lo que tú quieras o lo dejamos pasar, ¿vale? Hay un personaje que es un señor que vive en un camping y tiene un nido de abejas en la cabeza.
¿Quieres que...? Yo no quiero nada. Yo Bueno, te lo digo y si se te ocurre algo que quieras comunicar al respecto, dilo y si no, pues, seguimos con otra cosa. Bueno, pues este cuento es el último que escribí y lo escribí para el libro. O sea, porque el libro acaba de una manera, ¿no? El último cuento acaba de una manera y pensé, quiero que el primer cuento... hacer un primer cuento específicamente para esto. Las abejas vinieron a mí en sueños, soñé con que yo estaba preocupada porque hacía tiempo que no veía abejas, los sueños son así, y también porque, bueno, en mi casa mi pareja y yo le llamábamos la abeja a mi padre, porque tomaba muchísima miel. Hay botes y botes de miel todavía en casa porque no... se fundía uno por semana y le decíamos la abeja, ¿no? Y quería hacer un cuento que hablara de un primer amor, ¿no? Y yo creo que la primera vez que nos enamoramos sin querer vamos buscando a uno de nuestros referentes, o nuestro padre o nuestra madre. Entonces quería hacer un retrato de un hombre que es muy raro, que bueno, mi padre era sordo, ¿no? Este tampoco oye porque tiene el zumbido de las abejas todo el rato, ¿no? Entonces el libro está lleno de simbología. Sí que me propuse que en todos los cuentos iba a haber repetición de elementos, por ejemplo, se repiten serpientes, se repiten colores, el color azul, el color verde claro, bichos. Quería que hubiera ese run run, ¿no? Que resultara también musical en ese sentido. También se repite la misma mitología y bueno, sí, hay una serie de elementos que quería que estuvieran ahí. Ya ha salido la palabra padre, que es una palabra muy importante en este libro, quizá el elemento de cohesión mayor que tiene todo el libro. Se habla bueno, es un libro de relatos, entonces los padres son múltiples, pero de alguna manera no lo son, ¿no? Sí, de hecho, hoy me ha llegado un feedback muy bonito del segundo relato, que es en el que más hablo de mi padre, con muchísima fantasía, por supuesto, porque hablo desde que, imagínate, desde que era un bebé hasta que es mayor, ¿no? Pero sí que cada párrafo empieza con mi padre, porque quería darle su espacio, ¿no? Que el feedback que me ha llegado me han dicho, pretendía esto, digo, sí, exactamente eso, ¿no? Dar un espacio muy grande a esa persona porque ha sido, ha tenido un espacio muy grande a pesar de las complicaciones, ¿no? Voy a parafrasear a Santa Lucía Berlin, porque, bueno, a ver si no me enrollo. La primera vez que leí Manual para Mujeres de la Limpieza pensé que estaba leyendo una novela y yo quería hacer algo así también, ¿no? Entonces, esto venía a que ella tiene una frase muy potente que dice algo así como: si algo sé de la muerte, cuanto más buena, más cariñosa es la persona que se va, menor es el vacío que deja, ¿no? Mi padre fue una persona complicada por su sordera y por otras cosas, ¿no? Que a veces se ven ahí, pero por eso mismo me ha dado tanto contenido en la vida. Creo que es sobre todo un padre que se define, los padres que aquí se definen más por el no hacer y por hacer solo una vez cosas que se supone que los padres hacen muchas veces. Sí, puede ser. Y cada vez que hablo con alguien, el 80% de la gente que conozco se ha tenido relaciones complicadas con sus padres, sí o sí, ¿no? En todas las familias pasan cosas, en todas, ¿no? Pero bueno, cuando hay una enfermedad de por medio o un síndrome de por medio o una discapacidad, ¿no? Yo creo que todo está muy a flor de piel.
y cómo lo viven los demás, a veces cómo vivimos la pérdida de los demás. Es que a veces parece que cuando no has tenido una relación muy cercana con alguien parece que su pérdida no te afecta, ¿no? Y quería un poco también demostrar que eso no es cierto, que te puede atravesar muchísimo. Y que también quería dedicarle el libro porque no quiero que se pierda en el olvido, ¿no? No sé, me parece que es un entierro digno. Yo creo que, además del padre, la otra protagonista múltiple es la voz narradora, el yo narrador. Rosario, al hablar, de alguna manera entremezcla su propio yo con el tema, que es un libro de ficción, pero como veis, por lo menos en tu discurso sí que está como muy confundido. O sea, de algún modo saltas de hablar de ti misma a hablar del libro casi, no sé si de forma inconsciente, pero está muy ligado. Sí, sí, y además a través de la ficción, ¿no? También una cosa con la que quería experimentar es que con el libro anterior se me dijo tantísimas veces, se me preguntó tantas veces si era yo la protagonista, que pensé, no, espérate, que ahora te voy a hacer un libro donde yo sí soy la protagonista. O por lo menos estoy ahí, ¿no? Incluso cuando quiero narrar cosas que duelen o cosas que me han pasado, en vez de hablar desde el yo, pues me voy al oeste, por ejemplo, ¿no? Y te hago un cuento de indio y vaquero, ¿no? Que de ahí la cubierta, que estoy asegurada de que todavía nadie haya dicho nada, porque es un tipo de cubierta que ya no se lleva para nada, ¿no? Pero creo que creo que es un homenaje muy bonito al Pulp Fiction, ¿no? A la literatura de kiosco que yo adoraba de pequeña y que tiene mucha relación con lo que estoy contando. Entonces, creo que a veces se pueden contar cosas de forma más o menos autobiográfica, aunque de verdad la autobiografía tampoco existe porque la memoria es traicionera, porque tendemos a fantasear, pero creo que hay muchísima honestidad incluso cuando hablo de una persona que tiene abejas en la cabeza o gente que nació unido por el pelo a otra persona, ¿no? Quizás es esta juntura entre algo que es profundamente real y visceral y la fantasía no es algo que la literatura de hace muchos años tuviera como un recurso común. Tú, en cambio, lo manejas con mucha soltura. Para ti es natural mezclar la fantasía y la realidad más visceral y, como tú dices en tu biografía, escatológica constantemente. Por ejemplo, en el tema de los fetos, de los abortos, de los bebés, realmente hay una juntura entre algo que es muy visceral, muy real, pero a la vez donde le das muchas alas a lo fantástico. Es cierto, y creo que, mira, yo no soy muy de enseñar lo que escribo a nadie, por pudor y por no dar la brasa, antes de mandarlo a mi editora, quiero decir, ¿no? Me siento como molestando, ¿no? Un poco, todavía estoy en esto porque estoy en edad de aprender. Pero sí que con uno de los cuentos que tiene que ver con un aborto, sí que se lo mandé a dos o tres amigas que habían pasado por una experiencia similar, porque quería saber su opinión, ¿no? Una forma, no de pedir permiso, pero sí de sus bendiciones, ¿no? para publicar eso, porque me parecía una bestialidad. Cuando yo empiezo escribiendo bestialidades y luego me voy cortando un poquito. Y me dijeron, es que es un poco así. Y sobre todo los sueños que tienes durante esos días y tal, se parecen bastante a eso, ¿no? a lo que quieres hacer con eso. Y ese fue el primer cuento que escribí. Además, escribí una de las veces que bajé a estar con mi padre, ¿no? A solas, porque mi madre no podía estar esa semana en casa, ¿no? Y me salió eso, ¿no? Por eso creo que
que tenía que formar parte de esta colección, ¿no? Porque creo que perder, porque no hablas solo de perder a un ser querido o de alguien de tu familia, sino también de la posibilidad, la pregunta de ser madre también, ¿no? Porque, bueno, si descubres que has estado embarazada, pero ni siquiera lo estabas buscando, ¿esa es una pérdida o no? Parece que no, pero quizá para algunas personas es importante, ¿no? En el libro hay, bueno, es una palabra que se usa a menudo, los cuidados, pero sí creo que es una palabra que se puede usar para hablar de este libro. Concretamente, tú conectas el nacimiento con la muerte de forma explícita. ¿Crees que la muerte del padre te ha hecho volver con más profundidad sobre el tema de la maternidad? Claro, porque fíjate, ayer vi la entrevista que hicieron a Jorge Drexler, que a él también le había afectado bastante la muerte de su padre, porque dice, es que ya nadie me va a llamar hijo. No, mi padre ya no me va a llamar hijo, ¿no? Pues yo creo que es algo así, ¿no? Yo no soy madre, nunca voy a llamar hija o hijo a nadie. Bueno, sí lo voy a hacer porque soy andaluza y lo decimos muchísimo. Pero no realmente, ¿no? Entonces creo que se pierden ciertas cosas. La movida es que a mi padre no me llamaba hija. Me llamaba por mi nombre cuando me llamaba, pero bueno, hay cosas que no he podido hacer con él. Por ejemplo, hablar por teléfono, por su sordera, ¿no? Entonces, por eso digo que entiendo que es un libro bastante especial, muy específico, con personajes bastante específicos, pero tengo la sensación de que cualquiera que haya perdido un ser querido puede conectar muy fácil con él. Déjame terminar un momento con esto, que es una pesada. El otro día me presentó en Málaga una chica súper joven, Margalera, que lo hizo súper bien también. Y le pregunté yo a ella cómo se lo había tomado, ¿no? Porque digo, ella no está... ella no está en la edad de perder a sus padres, ¿no? Y me dijo que su padre acaba de perder a su madre y que había empatizado con él, ¿no? Pensando, bueno, se ha muerto la abuela, bueno, pues ya está, todo para adelante y ya está. Y no es así, ¿no? Y se dio cuenta, dice, mi padre debe tener la cabeza hecha un lío ahora mismo, ¿no? Pues es eso un poco. Nos hemos centrado bastante en la parte más dramática del libro. Quizás sería bueno también poner de la otra parte, porque ciertamente no es un libro que... Hay una expresión que no me gusta, pero no es el libro que te pega un puñetazo en el estómago. Es un libro que, en realidad, cuando Rosario dice que para ella la literatura es juego, el libro confirma que es así. Es un libro bastante juguetón y con momentos que realmente, o sea, son lo último de algo dramático, sino son súper entretenidos. Como por ejemplo, lo que te permite es entremezclar una historia llamada Vampiros en el Titanic. Sí, el libro está lleno de humor, porque yo creo que en la muerte también cabe el humor, ¿no? Y cuanto más negro, estamos en un mundo muy malo, estamos en una situación, en un momento muy malo, ahora mismo hay que reírse todo lo que se pueda. Y sí hay momentos para todo, ¿no? Y bueno, vampiros en el Titanic, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? No sé. Me encantan los vampiros, creo que es mi monstruo preferido, yo creo, ¿no? Que tienen unas circunstancias y me servían también como símbolo para explicar ciertas cosas, ¿no? Que es la pérdida de... Cuando ya llevas mucho tiempo aquí, ¿no? Siglos y siglos, pues al final dices, ya lo he visto todo, va a seguir todo siendo una mierda, pero oye, voy a ver si cruzo el Atlántico. Y me he hecho un amigo. Y me hago un amigo. Hay historias chulísimas donde salen por ramalazos de lo fantástico, pero a veces como una alegoría, ¿no? Como por ejemplo
una historia de una mujer peluda, una chica muy peluda, extremadamente peluda, que descubre con un largo recorrido vital que ser peluda es mejor que no serlo. Que bien me lo pasé escribiendo ese libro, ese cuento. Digo libro porque digo, ay, esto podría haber sido el principio de una novela, pero fue muy, muy divertido, ¿no? Quería escoger un personaje muy raro, muy llamativo, pero creo que cualquiera se puede sentir identificada con ese personaje, sobre todo porque al principio parece que el cuento trata del novio de la chica, ¿no? Y como poco a poco llama tanto la atención que al final hasta la narradora tiene que hablar de ella. Pues fijaos que son cosas que entran y conectan con todo lo que hemos estado hablando antes. Eso os puede dar una idea de cómo este libro juega algo que es distinto al de una antología de relatos de aquí a allá, sino algo diferente. Pienso también que otra cosa que hace que el drama no cale demasiado hondo, sino que siempre de alguna manera salga a flote, es que la voz narradora, la protagonista, generalmente es una persona que no se rompe, que sufre mucho y que pasa trances muy graves, pero no se llega a romper, no es un personaje en crisis, ni es un personaje que veas ir a la deriva hacia la noche más oscura, por así decirlo. No, mantiene el tipo. Sí, es que es una narradora que ha hecho mucha terapia. Ha hecho muchísima terapia y entonces lo tiene todo clarísimo. Por supuesto se confunde con el sinsentido de la muerte y tal en algún momento, pero sabe, acepta, ¿no? Acaba aceptando que esto es así, que siempre va a tener las manos congeladas, como las tengo ahora, y que todo saldrá bien, ¿no? Como le dice al bebé, ¿no? Bueno, ahí, en ese cuento del bebé, al que no le gustan los bebés. Yo creo que donde más he sentido el dolor, fíjate, no ha sido con lo del padre, sino con lo del novio, que no lo voy a desvelar, pero con un asunto de un piso compartido, de una relación que comienza en un momento en que el prota está pues sobreviviendo en Londres, ¿no? Y empieza una relación y la cosa no va bien. Yo me hacía cargo de que en ese momento sí que veo que el personaje protagonista tiene muchas herramientas de supervivencia para no derrumbarse también es que pensaba a su casa a llorar. Total, pero es que ahora si eres pobre no tienes tiempo de llorar. Eso es así y esa protagonista era pobre, no tenía tiempo de llorar, tenía tiempo de decir, Dios mío, necesito encontrar habitación, es lo único que tienes que hacer, ¿no? Ahora mismo es terrorífico con el momento que vivimos con la vivienda. Lo peor que te puede pasar, hay gente, o sea, yo conozco a gente que no se separa porque dicen, no puedo, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde vamos a vivir si nos separamos? ¿No? Me ha ido la pregunta. Qué pena, porque era buena. Sí, tira otra. Artes plásticas. Siempre me hago esa pregunta porque ahora te dedicas básicamente a escribir. No. También haces... No, tengo un trabajo. No, me refiero en tu faceta artística, creativa. Sí, ahora sí. Hace como 2 o 3 años que no estoy haciendo vídeos ni estoy haciendo nada así. Y una pregunta que te harán mucho, pero creo que es interesante, es cómo se conecta o qué se vuelca de tu yo artístico en tu literatura y concretamente en este libro. Las descripciones de cosas que me gustaría hacer, por ejemplo, en ese de la chica peluda, ¿no? Están hablando todo el rato de un cuadro, ¿no? Y de una interpretación que ella quiere hacer de ese cuadro, entonces a mí me da para describirlo al menos en mi cabeza, para crearlo en mi cabeza, ¿no? El tipo de obra de arte que me encantaría hacer. Lo guay también, por ejemplo, con Vampiros en el Titanic, yo siempre he querido ser directora de cine y digo, no puedo hacer una película, pero la puedo escribir, ¿no? Y te la voy a escribir aquí. Y
el otro día en la entrevista me preguntaron que dónde había visto esa película, que sí que si era real, ¿no? La película, y dije, no, pero eso es muy bueno que me lo diga, porque quiere decir que podría funcionar, ¿no? Yo me la puedo imaginar, o sea, bastante almodovariana la peli. Sobre querer ser y sueños que cumplimos de otras maneras, de las maneras en las que nos deja la vida. Me gusta que en tu biografía hablas de que eres una persona de clase trabajadora, que como tú bien has dicho, hay protagonistas que son demasiado pobres para poder llorar. Creo que es un libro donde yo siento que hay un deseo de representar. Por ejemplo, el padre, que ya hemos dicho, es un personaje múltiple que se manifiesta de muchas maneras, siendo más o menos el mismo. Tiene un contacto con la heroína en los años 80 y es interesante porque las historias de la heroína suelen ser protagonizadas por kinkis, por artistas de la movida, pero esta está protagonizada por conductores de autobús. Claro, es que la gente tiende a romantizar por culpa del cine muchas de estas cosas, ¿no? Pero en los 80 la heroína arruinó mi barrio por completo, por ejemplo, ¿no? Y la gente además decía, no, se ha muerto de... Porque claro, la heroína no es que tú te mueras siempre de una sobredosis, sino de cualquier infección, tuberculosis, por ejemplo, lo que más cogía la gente en esa época, ¿no? Sí, y quería mostrar a personas de carne y hueso, como quien dice, cómo destrozan su vida en un momento, ¿no? Por esto, ¿no? Es que tendemos a pensar eso, que es gente muy determinada y no, puede ser un simple trabajador, un padre de familia, cualquiera, igual que las adicciones son así, el juego igual, ¿no? El alcohol igual, no hay que irse a la movida. Pues fijaos que todo esto entra en contacto con niñas que van con el pelo atado, por pueblos, con vampiros en el Titanic, con otros seres fantásticos y funciona. Y no lo digo porque me hayan llamado para hablar aquí, sino porque de verdad lo creo. ¿Se nos queda algo en el tintero, Rosario? Estoy pensando si se nos queda algo en el tintero. No sé, que me encantaría que este libro se leyera porque creo que puede conectar, no sé si va a conectar con todo el mundo, no sé, creo que no es mainstream, pero creo que con la gente que conecte va a conectar muy bien porque le va a dar otra dimensión de lo que es la pérdida, ¿no? Pues yo estoy seguro de que sí. Y ahora, por favor, si alguien quiere contarnos algo, si ha leído a Rosario, quiere hacer alguna pregunta, es vuestro momento. No sé si alguien lo ha leído ya o... Pues... Ganas sí, pero no. Qué bien, qué bien. Pues no sé, es que no sé qué más contaros, pero es que no me gusta hacer spoilers y el libro es que es muy ecléctico en apariencia, pero... Sí, pasa una cosa, creo que generalizar sobre él es un acierto, pero también podría dar la falsa idea de que es un libro regido por una única voluntad que lo maneja como una novela muy certera, muy fija y que va. Es un libro donde hay como muchos elementos que van saliendo y que van sorprendiendo y que son muy diferentes y hay mucho contraste. Y he intentado también que no fuera morboso, ¿no? Porque se habla mucho de la pérdida con muchísimos detalles, ¿no? Antes estábamos hablando de Joan Didion, del pensamiento mágico, que creo que es un libro que está muy bien escrito y es muy popular, pero yo personalmente no terminé de conectar con él por todo el morbo que hay de especificar cómo murió su marido, qué enfermedad tenía su hija. Esas cosas a mí me dan como... Es que no me gusta el morbo. Entonces prefería hablar más, quizás filosóficamente, de en qué consiste nacer y morir, ¿no? Y por qué le prestamos más atención al nacimiento, supongo que porque tenemos a alguien aquí así esperando con los brazos abiertos, ¿no? Cuando llega un bebé, en cambio no sabemos si hay alguien esperando al otro lado, ¿no?
creo que digo, bueno, por lo menos está el libro esperando ahí. O si hay fantasma o algo que sepan que sí que nos preocupamos por los muertos, ¿no? Aunque parezca que no. Pues yo creo que si ese era tu objetivo, has cumplido con creces, y por mi parte, darte las gracias por venir a Salamanca a hacer una de tus primeras presentaciones. Estás muy ocupada, así que de verdad gracias. Muchas gracias Y a por ti. favor, también. un Y a aplauso a vosotros Rosario. por venir.